Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar. Empiezo preguntándole por algo de mucha actualidad. Hemos sabido que Podemos pues, ha denunciado que alguien ha entrado en su despacho, que ha sacado sus cosas, todo ello después de que la mesa del Congreso anunciara o comunicara el 30 de enero que tenía que haber una redistribución de los espacios de los grupos parlamentarios. ¿Qué imagen cree que da esto a la ciudadanía, este tipo de batallas dentro? Bueno, o sea, lo que ha pasado es una cosa, por otra parte, como bastante normal, que es que la mesa del Congreso ha decidido, casi 2 meses tarde, pero ha decidido que si cambias de grupo parlamentario, pues cambias de despachos. Y eso fue un acuerdo de la mesa, yo creo que de finales de enero, y es un cambio una decisión de la mesa que al final lo que hace es que reasigna posiciones, reasigna nuevos despachos a los diputados que cambiaron de grupo, que estaban en el grupo de Sumar y que ahora están en el grupo mixto y se le han reasignado nuevos despachos. Y me parece que es, bueno, pues digamos como la decisión normal que todo el mundo puede entender. Cambias de grupo, pues cambias de despachos. La imagen entonces que cree que recibe la ciudadanía de eso, quiero decir, al final es una pugna dentro del... Creo que estas cosas pasan a menudo, pasan en las oficinas, pasan en los trabajos. Ahora bien, me parece que sí que es importante poner en valor que entiendo que estas cosas a veces puedan llamar la atención por lo que tienen como de anecdótico, pero hay que poner en valor, digamos, las cuestiones. O sea, esta semana se ha aprobado el salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional, que supone que cobren un 5% más 2,5 millones de trabajadores, directamente, porque luego sabéis que el salario mínimo sirve también como base para calcular muchos convenios, pero hay 2,5 millones de trabajadores que directamente, gracias a la aprobación del salario mínimo, pasan a cobrar, creo que son 1.134, 5% más de salario. En España pasan cosas que mejoran la vida de la gente, y esto, pues bueno, una decisión normal de la mesa a la que se le ha dado cumplimiento. Sumar está en un proceso de construcción, de despliegue organizativo y también político, y una de las vocaciones con las que nace Sumar es la de intentar luchar contra la desafección política, reenganchar a esa gente que ha tirado la toalla en este ámbito y que está de alguna manera desencantada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es difícil. O sea, la primera respuesta tiene que ser, la primera respuesta es que es difícil porque efectivamente soplan vientos de cinismo. Soplan vientos de creencia de que lo colectivo es imposible y que además que no hay futuro. Y como no hay futuro, o sea, no es que estemos, digamos, nuestra disputa con los reaccionarios no es por un modelo de futuro o por otro, es por defender nosotros la idea de que hoy sí hay futuro, digamos, por decirlo más rápido. Si en el 77 el punk nació con la idea de no future, hoy lo rompedor es defender que sí hay futuro. Porque si no hay futuro, como defienden los reaccionarios, todo es una carrera desenfrenada contra uno mismo, contra el resto y contra el planeta. Y por tanto no vale la pena cuidar nada. No vale la pena cuidar de nuestros seres queridos, no vale la pena cuidar de la sociedad, no vale la pena cuidar del de al lado y por supuesto no vale la pena cuidar del planeta porque todo se va a acabar. Esta idea de que en adelante todo será peor no es una idea en absoluto emancipadora ni progresista. De ahí no puede salir nada bueno. Es al revés, digamos que el ideal emancipador siempre ha sido un ideal humanista en el sentido de que ha confiado en la idea de que podemos hacer las cosas mejor, que el género humano, que las personas, tenemos la capacidad de tomar en nuestras manos el gobierno de nuestras vidas para que la vida sea mejor. Y entonces, ¿cómo se hace para luchar contra la sensación de que no hay futuro y que por tanto simplemente hay que ir a la tuya e intentar pisar al de al lado e intentar salvarte tú porque esto no tiene solución? Creo que hay que sacar la política del sistema político. Es decir, la política hay que traerla de vuelta a la discusión de las cuestiones de la vida cotidiana. La política tiene que hablar del tiempo libre que tienes para estar con tus seres queridos, para dormir, para hacer la compra, para cocinar, para estudiar o para nada. La política tiene que volver a hablar de cómo estamos, de si podemos dormir bien o no dormimos bien, de en qué estado se encuentra nuestra salud mental y emocional. La política tiene que hablar de si puedes pagar un alquiler normal o si los rentistas y los caseros están llevando el grueso de tu salario para que tengas derecho a una vivienda. La política tiene que volver, hay que sacar, esto es un movimiento de péndulo que siempre pasa. Cada oleada democrática intenta decir, oigan, está muy bien que haya democracia en la elección de los parlamentarios, pero la democracia tiene que llegar a los barrios, a las relaciones de trabajo, a las relaciones humanas, a la relación con el medio.
Y cuando hay repliegue de estos momentos democráticos, siempre volvemos como a que la política trata como de los temas exclusivamente como institucionales, parlamentarios, de la relación entre políticos y periodistas, de lo que dice un político sobre otro. Creo que es fundamental hacer un esfuerzo de sacar la política del sistema político. Nosotros asumimos en la ponencia político-ideológica que sometemos ya a discusión, bueno, de los militantes, de los simpatizantes, pero del conjunto del país en realidad, asumimos la voluntad de querer ser una fuerza, un movimiento democrático, una fuerza por la expansión de la democracia. Y alguien puede decir, bueno, como todos, ¿no? Todos los partidos son democráticos porque se presentan a las elecciones. No, nosotros lo que estamos diciendo es una cosa diferente, es, gracias a Sumar, evitamos una involución autoritaria y reaccionaria como está habiendo en muchos países de nuestro entorno. El 23 de julio nos salvamos por los pelos, y mucha gente progresista creía que no lo íbamos a lograr, nos salvamos por los pelos, de una manera muy ajustada, de que España tuviera una involución autoritaria y reaccionaria. ¿Qué es una involución autoritaria y reaccionaria? Que haya menos cosas que lo decida la democracia y la gente, y haya más cosas que lo decidan los ricos y los poderosos. Y vamos hacia allá. Digamos, íbamos en el camino de los Bolsonaro, de los Trump, de los Milei, de las Meloni, íbamos en un sentido similar. Nos salvamos y conseguimos la defensa, digamos, de la democracia realmente existente, mínima, que tenemos hoy. Conseguimos esa parte defensiva. La ponencia político-ideológica dice, es hora de pasar a la ofensiva. Y pasar a la ofensiva es pasar a un rearme ideológico como un movimiento por la expansión de la democracia. Y la expansión de la democracia es expandirla en el Estado, en todos los sectores del Estado a donde todavía no ha llegado la democratización, es expandirla en las relaciones sociales y en la economía. La democracia tiene que llegar a los trabajos, tiene que llegar a las relaciones económicas y a las relaciones sociales, tiene que llegar a la relación que tienes con tu casero, tiene que llegar a cuánto se llevan los rentistas y cuánto se llevan los trabajadores. Es expandirla a las relaciones entre pueblos. El único pegamento para un posible proyecto deseable de España plurinacional es el libre acuerdo entre los pueblos. Tiene que llegar a las relaciones humanas y a las relaciones entre géneros, y tiene que llegar a las relaciones con el planeta y a la buena vida. Por eso nos definimos como un movimiento que ha evitado la involución reaccionaria, digamos que ha sido bueno en la defensa de la democracia realmente existente, eso lo hemos logrado, pero a diferencia del Partido Socialista no creemos que nos podamos quedar ahí. Ahora hay que llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias, y eso es sacarla del Parlamento, que esté en el Parlamento, pero también en la vida cotidiana. Y, señor Errejón, habla usted ahora de que efectivamente en esa ponencia política de Sumar se habla de pasar digamos, de un momento de defender la posición a un momento de democratización, Sí. de avanzar, de ir a la ofensiva. ¿Qué ha cambiado para que, o sea, qué condiciones aprecian ustedes en Sumar para ver que realmente se puede pasar y hay mimbres para pasar de un momento de defensa de la oposición a un momento de avance, a un momento en el que digamos, bueno, hemos defendido una posición y la posición está suficientemente defendida como para que ahora podamos avanzar? Ese cambio únicamente es la llegada de Sumar, y le hago una segunda derivada. ¿Es posible pasar de esa defensa de la posición hacia avanzar la posición con un entorno y un panorama mediático que en su mayoría es de derechas? Esto nos ha dado muchos quebraderos de cabeza fértiles y virtuosos, pero esta pregunta que usted me hace la hemos discutido mucho y la queremos discutir más. En primer lugar, lo que nos hace pensar que una cosa así es posible, y puede que les sorprenda la respuesta, es la voluntad. Es lo que queremos hacer, es lo que queremos que pase en España. El documento lo llamamos una ponencia político-ideológica porque no es un programa electoral. No es un programa exhaustivo de lo que habría que hacer mañana en el gobierno, eso ya lo hemos presentado y fue muy serio. Sumar la fase programática hace tiempo que la viene haciendo, y la viene haciendo muy bien, con mucha solvencia. Los grupos de trabajo sectoriales, el proceso de escucha, ha sido capaz de reunir a mucha gente muy buena que ha hecho muy bien el trabajo programático. Y creo que nadie duda de nuestro desempeño luego en el gobierno, que es un desempeño serio, meticuloso, riguroso. Esa parte nosotros la tenemos hecha. Bueno, no hecha para siempre, pero digo, creo que en esa parte hemos dado sobras muestras de que lo hacemos. Ahora bien, hacemos un análisis, y el análisis es que hace falta un horizonte de futuro. Que no basta simplemente, digamos, con los programas con los que te presentas a las elecciones y con la acción de gobierno, de la que estamos muy orgullosos. Que hay que ofrecer una idea de futuro, hay que proponer una brújula. Estamos en un momento de repliegue, incertidumbre y falta de referentes ideológicos de la izquierda en todo el mundo, en el que más bien ha parecido durante los últimos años que las posiciones políticas
nacionalpopulares, democráticas, progresistas, son posiciones para que no ganen los otros, ¿no? Son intentar conservar lo mejor de lo que tenemos de la herencia, de lo que nos dejaron nuestras madres, nuestras abuelas y nuestros abuelos. Bueno, eso es verdad, eso es una parte del trabajo, pero queremos ir por más. Y no solo queremos ir por más por un deseo, por esto que yo le decía de voluntarismo. Nosotros estamos convencidos, esta es una convicción intelectual, que usted me preguntaba, ¿está suficientemente consolidado lo existente como para atreverse a ir por más? Es que yo creo que en los momentos de crisis ecológica, de crisis social, de crisis ideológica, no avanzar es lo mismo que retroceder. Que en los momentos en los que no hay consolidación de equilibrio entre fuerzas, no vivimos en un momento estable en el que el equilibrio de las fuerzas sociales ha pactado una forma de convivencia que va a caracterizar 20, 30, 40 años. Eso lo hemos vivido en el pasado, hoy no estamos en eso. Hoy estamos en realidad en una disputa muy intensa en el Estado y en la sociedad civil por ver cómo será la España del futuro. ¿Será una España oligárquica en el que cada vez habrá menos límites al poder de los privilegiados? ¿O será una España democrática en el que el poder de los cualquiera, de la gente sencilla, es capaz de definir un modelo de vida tranquila y segura? Como estamos en un momento de intensa disputa, tan intensa disputa como que este gobierno ha nacido asumiendo de inmediato una inmensa movilización del bloque reaccionario en la que los fascistas de la calle Ferraz han sido solo la infantería. Pero eso era la infantería del bloque. El bloque ha sido un bloque que, con sus posiciones de poder económico, mediático y en el Estado, en muchos sectores del Estado que se consideran por encima de la soberanía popular, han desatado toda una disputa para vetar lo que pueda decidir la soberanía popular. Básicamente para decirnos, oigan, ustedes no se crean que una mayoría en votos que se traduce en una mayoría parlamentaria puede decir cualquier cosa. Hay cosas que no se votan, sobre el modelo de Estado, sobre el reparto de la riqueza, hay cosas que no se votan, que las dejamos ya cerradas, ya ganamos una guerra, ya conseguimos imponer límites muy importantes en la transición. A ver si se creen ustedes que aquí todo se puede votar, ¿no? A ver si se creen ustedes que la soberanía popular lo puede todo. No, no lo puede todo. Aquí hay poderes que se pueden plantar. Y por eso digo que los que levantan el brazo haciendo saludo fascista en Ferraz eran solo, digamos, la tropa de choque de un bloque reaccionario más importante. En un momento así de crisis, no hay tal cosa como consolidar o defender los derechos. O se expanden o retroceden. Y hoy no expandirlos equivale a retroceder. Por eso creemos que la postura de nuestro socio en el gobierno, del Partido Socialista, es una postura, lo decimos con humildad, pero también con mucha franqueza. Creemos que es una postura intelectual y políticamente equivocada. Esta no es una legislatura, no puede ser una legislatura de consolidación. Uno consolida cosas cuando se ha llegado a un equilibrio de fuerzas. Y las fuerzas hoy en España, entre las fuerzas democráticas y las fuerzas oligárquicas, están marcadamente descompensadas. De tal manera que cuando hay un gobierno de coalición progresista, bueno, pues los progresistas cuentan con el 20% del poder en España y los sectores conservadores, oligárquicos y reaccionarios tienen el 80% del poder. Y a eso le llaman polarización. Y cuando ellos hacen con el gobierno tienen el 98% del poder y a eso le llaman estabilidad. Hasta no llegar a un equilibrio de fuerzas que permita un nuevo contrato social equilibrado, justo y duradero, estamos en un momento de disputa. Y estamos en un momento de disputa en el que la forma de defender la democracia es expandirla. Porque si no, si nos creemos que la forma de defender la democracia es solo que cuando vengan las elecciones digamos, cuidado que viene la extrema derecha, cuidado que viene la extrema derecha, pues llegará un momento en el que ese truco, digamos, se gasta. Porque el problema de la gente no es si llega o no llega a la extrema derecha, es si en su vida hay más arbitrariedad o más tranquilidad. Así que, si a la gente se le sigue yendo el 40, el 50, el 60, el 70% del salario en poder tener una casa o una habitación en una casa, si la gente sigue yendo con miedo al supermercado, si en los trabajos siempre impera el ordeno y mando del empresario y cada vez hay menos derecho a tener derechos, si la vida se va llenando de incertidumbre, las discusiones entre políticos van a importar cada vez menos. En Argentina, que es verdad que está muy lejos, pero en algunas cosas no está tan lejos, ha ganado un señor Milei, fanático, digamos, iba a decir del mercado, pero en realidad es de la libertad irrestricta de los dueños del dinero, que es la esclavitud de todos aquellos que tienen menos. Proponiendo cosas absolutamente como descabelladas, ¿no? Que todo el mundo pueda comprar y tener un arma, que pueda haber un mercado de órganos, que no haya pensiones públicas, despiezar el Estado, que se puedan vender trozos enteros del territorio nacional.
Pero las condiciones que han posibilitado que gane han sido previamente un distanciamiento, un hartazgo y un cansancio y un cinismo con respecto a la posibilidad de la política y del Estado para mejorarte la vida. Así que cuando el Estado no es un Estado responsable, presente, justo, que te puede ayudar, que te puede garantizar una vida tranquila, es muy posible que tú digas, ¿y entonces a mí para qué me vale? Y ahí es cuando se abre camino, digamos, las propuestas de los reaccionarios. Entonces, digamos que el trabajo de defender la democracia no es que cuando vengan las elecciones digas que viene el coco, sino que en el día a día la expandas para que la democracia se pueda tocar. La democracia no puede ser votar y luego ver por la tele o retuitear a un diputado que te gusta. Tiene que ser algo que tú tienes que poder tocar en tu vida cotidiana, que tiene que convertirse en el derecho a una vida sin miedo. Hay más democracia porque la gente trabajadora, porque la gente humilde tiene derecho a una vida más tranquila. La vida tranquila no es solo un privilegio de los ricos, sino que hemos democratizado la vida cuando el derecho a la tranquilidad, a dormir tranquilo, a pensar que tus hijos van a tener un futuro digno, seguro, con calma, ya no es un privilegio de unos pocos, sino que es un derecho expandido para todos. Si ganamos eso y se puede tocar, fortalecemos y expandimos la democracia. Si no garantizamos eso, ya es tarde. Cuando en la campaña electoral dices, ojo, que es que lo que puede venir es que es terrible. Ya, pero tú has tenido que demostrar antes que en la pugna entre oligarquía y democracia, que para nosotros caracteriza la política, puede expandir la democracia. Perdón que me haya extendido, pero como... Es una pregunta... Es que eran tres en una y eran de tesis. Pues le pregunto un poco en la misma línea ahora, pero un poco yendo a un escenario más práctico. Usted en una intervención en el Congreso hace poco decía que cuando la izquierda gobierna tiene la capacidad de controlar una porción de poder muy concreta. Creo que daba un 20%. Sí, era una metáfora. Sí, entiendo. Ahora estamos en un momento en el que los jueces están en pie de guerra contra la ley de amnistía, tenemos también las protestas agrarias, la mayoría parlamentaria es muy exigua. Le pregunto si este gobierno es lo suficientemente sólido como para aguantar todo eso y aguantar toda la legislatura. Claro, estaba en la otra pregunta y en realidad me lo había dejado. O sea, estaba implícito en la otra pregunta. Por sí solo no. Si el gobierno solo descansa, si las fuerzas que sostienen a este gobierno son los ministerios y una mayoría parlamentaria inestable, este gobierno es un gobierno débil. Pero este gobierno puede ser un gobierno fuerte. ¿Por qué puede ser un gobierno fuerte? Porque su horizonte, sus propuestas, son propuestas mejores para una mayoría muy amplia de ciudadanos españoles. Perdón, para una mayoría incluso más amplia de la mayoría que nos ha votado. Este gobierno es legítimo porque emana de la voluntad popular expresada en las urnas, que después se transforma en diputados que eligen un gobierno. Pero es que las medidas que este gobierno ha llevado adelante, cuando este gobierno ha revalorizado las pensiones no contributivas, se las ha revalorizado a mucha gente que ha votado a lo mejor en contra nuestra. En los 2,5 millones de trabajadores que van a cobrar más salario gracias a que se ha subido el salario mínimo, gracias a la acción de gobierno, pero me lo van a permitir, gracias en particular a la maravillosa testarudez del Ministerio de Trabajo y de la vicepresidenta Yolanda Díaz para subir el salario, ahí hay gente también que no ha votado o que ha votado por opciones reaccionarias o conservadoras. Nuestro proyecto coincide con un proyecto beneficioso para la mayoría social de nuestro país. Y por tanto, este gobierno tiene que hacer descansar sus fuerzas y su apoyo no solo en las fuerzas institucionales, sino en una fuerza social. Por eso nosotros, una fuerza social y cultural, por eso nosotros decimos que hay que sacar la política del sistema político. Eso no significa vaciarlo, no significa deslegitimarlo. El sistema político tiene que funcionar, porque para eso nos votan y por eso... Ahora bien, no basta, hay que sacarlo. Y sacarlo es salir ahí fuera a dar una discusión de ideas en las que tenemos la sensación que desde el ciclo anterior, desde el ciclo que inicia la gestión neoliberal de la crisis del 2008, digamos, los tres grandes vectores de democratización que consideramos del ciclo anterior, el octubre catalán, el 15M y sus expresiones políticas estatales y municipalistas, y el ciclo, el movimiento feminista. Desde el ciclo anterior llevamos demasiados años un poco desarmados ideológicamente y creemos que hace falta rearmarse. Rearmarse no para hacer documentos hermosos, rearmarse para salir ahí fuera a dar la discusión política. Y la discusión política para nosotros hoy pasa de manera central, y eso lo pretende recoger la ponencia político-ideológica, por la disputa de la idea de libertad. Se ha venido estableciendo por una especie de inercia, que es una inercia que nosotros queremos romper,
que la libertad es de ellos y la igualdad es nuestra. Bueno, nosotros impugnamos ese reparto de cartas. Primero porque no puede haber libertad sin condiciones materiales mínimas de igualdad. La libertad no se puede dar entre los desiguales, donde hay mucha desigualdad no hay libertad. Y en segundo lugar porque nos parece que el proyecto de nuestro adversario es un proyecto que restringe las libertades. ¿Por qué restringe las libertades? Porque si el derecho a tener una vida tranquila, si el derecho a poder elegir, si el derecho a poder tomar acciones de vida, si el derecho a poder tener un propio proyecto de vida dependen de haber nacido en una familia privilegiada o del dinero que tengas en el bolsillo, entonces eso es libertad para unos pocos y más arbitrariedad y más miedo para la mayoría. Nosotros creemos que hay que salir a la ofensiva a disputar el concepto de libertad. En todas partes, la derecha y la extrema derecha avanza abanderando una idea de libertad, una muy concreta, que es: libertad es una idea negativa. Libertad es que nadie me diga lo que tengo que hacer y que los únicos límites en mi vida sean los límites que me impone el dinero que tenga en el bolsillo. Así que si tengo mucho dinero, no tengo límites. Y si no tengo dinero, todos son límites. A nosotros esta nos parece una libertad miserable. Porque es una libertad con las patas muy cortas, es una libertad solo para los que la puedan pagar. Porque es una libertad que no se hace cargo de que el planeta tiene límites. ¿Tú eres libre de usar todo el agua que quieras? Sí, hasta que se acabe. ¿Y cuando se acabe qué hacemos? ¿Inventamos otra? ¿Te la vas a comprar tú? ¿Tú eres libre de contaminar todo lo que quieras? Y cuando tengamos un planeta, un país cada vez más desertificado, ¿qué vas a hacer con esa libertad? ¿Tú eres libre en el COVID si no hay un Estado detrás que protege, que tiene sanidad pública, que vacuna, que decide quién se vacuna antes? Tú no eres libre contra los otros. Esa es la libertad miedosa en una huida permanente, es la libertad del que huye. Pero esa es una huida que no podemos ganar, porque no puedes escapar de ti mismo, no puedes escapar de la interdependencia con los demás y no puedes escapar de la necesidad de un planeta en el que se pueda vivir. Frente a esa libertad del que huye, y huye tan rápido y tan lejos como le permita su dinero, por eso los millonarios, eso que dijo Yolanda, que luego alguna gente lo intentó ridiculizar y tenía más razón que un santo, que una santa en este caso. Esa libertad de los millonarios que se plantean comprarse búnkeres, plantear si puede haber vida en otro planeta, huir y huir, porque dan por perdida la sociedad y dan por perdido el planeta. Frente a esa libertad nosotros defendemos una libertad positiva, una libertad republicana. Eres libre cuando eres libre en sociedad, eres libre cuando tienes condiciones materiales para vivir una vida en la que no te sometan al miedo ni a la arbitrariedad, y eso implica democratizar las relaciones sociales y democratizar la economía. Esa idea es un concepto central. Con esa idea, nosotros, con esa idea de democratizar la libertad, que es en realidad lo que pretende Sumar, democratizar la libertad no como un privilegio de los ricos, sino la libertad como un derecho de los iguales. Con esa idea de democratizar la libertad, nosotros queremos cambiar la correlación ideológica de fuerzas, porque no basta con tener una correlación favorable en el Congreso, la tienes que tener también ahí fuera. Y para tenerla ahí fuera no puedes salir solo, digamos, a defenderte. Tienes que salir a dar la disputa claramente. Luego, si queréis, entramos en eso, pero hay sectores progresistas que frente a las protestas del sector agrario, del sector agrícola, están teniendo solo una especie de posición medio pasiva, ¿no? De constatar cómo en algunos puntos hay expresiones reaccionarias o de los reaccionarios que las intentan hegemonizar. Bueno, nosotros creemos que hay que salir a dar una disputa y que tenemos proyectos y propuestas para la inmensa mayoría de los agricultores profesionales cuyos intereses están amenazados precisamente por las grandes cadenas distribuidoras, por la gran agroindustria y el gran agronegocio y por la competencia desleal que se les hace desde fuera, y ahí hacen falta protección y precios justos, pero hay que salir ahí fuera a dar la pelea y para eso hay que rearmarse ideológicamente. Ahora soy más breve ya. Acaba de hacer una fotografía de cuál es el estado actual de la cuestión y de los objetivos que tiene un gobierno con su participación. ¿Le preocupa que esos objetivos puedan cumplirse o no dependiendo de si sale adelante la ley de amnistía? ¿Le preocupa que tenga ese peso como para poder al final hacer que ustedes no puedan llevar a cabo pues, esa tarea de gobierno? Tres puntos ahí. Por una parte, la amnistía tiene que salir, sí o sí, porque es justa, porque es correcta y porque la necesitamos para el futuro de la convivencia de los pueblos de España. Es justa porque yo, como demócrata, no quiero vivir en un país en el que alguien pueda entrar en prisión por haber abierto un colegio para que se votara en unas urnas. Es correcta porque es la única solución hoy puesta encima de la mesa para que podamos encarar un escenario diferente en la relación entre Cataluña y España. Y es adecuada para el futuro porque la convivencia entre los pueblos no la soluciona el Código Penal, no la soluciona la venganza, la soluciona la posibilidad de entendimiento. Y el entendimiento es la posibilidad de entendimiento del libre entendimiento. Y nosotros decimos esto con la legitimidad de quienes lo han defendido siempre.
nosotros no hemos defendido la amnistía cuando ha hecho falta para una investidura. Hemos defendido siempre que era justa y que era correcta. Ahora bien, la ley de amnistía tuvo un tropiezo hace no me acuerdo si son 2 semanas o 2 semanas en el Congreso. En nuestra opinión, somos conscientes de que hay sectores muy poderosos en el Estado declarándole una lucha abierta al derecho al Parlamento, es decir, a la soberanía popular, a legislar, y somos conscientes de que esa lucha está abierta y que hay voluntad de ponerle zancadilla, pero en nuestra opinión Junts se equivocó y favoreció esas zancadillas. Pero la amnistía tiene que salir adelante, tiene que primar la responsabilidad y tiene que salir adelante porque no hay otra alternativa. Legislatura ya hay, investidura de gobierno ya hay y legislatura ya hay. Lo que está en duda es si va a haber amnistía, y nosotros decimos que tiene que haber, porque es justa, porque sin eso la legislatura es una legislatura que va a ser más inestable. Y también les confieso, y yo creo que la amnistía, y lo he defendido siempre, y lo he defendido además sin ningún rubor en todos los foros, pero también tiene que haber amnistía para que se oxigene la discusión política en nuestro país. Tiene que haber amnistía para que podamos hablar de reducir la jornada laboral. Tiene que haber amnistía para que hablemos ya de las propuestas para combatir la sequía, porque tener sequía a principios de febrero es la señal de un país que se está desertificando y que tiene un grave problema. Hay cantidad de problemas que pasan todos los días de los que no podemos hablar porque hay uno que todavía no tenemos resuelto. Yo no estoy diciendo, por tanto, que el de la amnistía sea un problema falso. No estoy diciendo que sea un problema de menor entidad. Digo que es un problema fundamental, que la relación democrática entre Cataluña y España ha sido una tensión permanente en nuestra historia y que hay que ir dando pasos para solucionarla, para gestionarla, pero también hay que ir dando pasos para oxigenar la vida política y para que, además de este problema, que es cierto, se puedan hablar de más cuestiones y se puedan visibilizar otras cuestiones de una agenda de justicia social, de redistribución de la riqueza y de transición ecológica en un país en el que nos va la vida en ello. Ustedes, cuando la amnistía entró un poco en la conversación pública, encabezaron su defensa. Ustedes incluso realizaron un informe con una serie de expertos que la defendían. Ahora parece que la pelota está un poco más en el tejado del Partido Socialista y de Junts. Le pregunto, ¿cuál es el papel que hoy por hoy juega Sumar en la amnistía y en las negociaciones de la amnistía? Bueno, nosotros tuvimos un papel de vanguardia en la defensa pública cuando había un debate social sobre la amnistía. De hecho, creo que no todos los actores progresistas tuvieron la misma posición. Nosotros nos atrevimos, fuimos de frente y abrimos camino. Y creo que hoy lo que tenemos no es un escenario de debate social. Tenemos un escenario, digamos, de trámite parlamentario, en este caso la Comisión de Justicia, que a finales de esta misma semana se estará reuniendo y estará trabajando y desarrollando propuestas. Ahora no se trata tanto de salir a explicar, se trata de tener sentido común, pragmatismo, mano izquierda y capacidad de entendimiento. Y esa tarea a veces no se hace tanto desde la tribuna del Congreso o desde un micrófono, esa tarea a veces se hace mejor desde las comisiones parlamentarias, en este caso desde la Comisión de Justicia, y desde el trabajo un poco más discreto, más pragmático y con más serenidad y más sentido de la responsabilidad, que se hace a veces como desde una mayor discreción. Y nosotros, como ha cambiado la fase, como las tareas han cambiado, tenemos una posición diferente. Cuando la tarea era defender que esto era justo, correcto y constitucional, fuimos los primeros. Cuando la tarea es que prime la responsabilidad, el acuerdo, la flexibilidad, la mano izquierda, nos hemos puesto a trabajar. Y nos hemos puesto a trabajar como se hacen estas cosas, como es un cierto estilo Sumar, que es un estilo que cuando negocia con discreción y cuando tiene que explicar, explica con transparencia. Ahora parece que uno de los elementos de negociación entre el PSOE y Junts per Catalunya es esa posible modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. En Sumar ha expresado una discrepancia en ese sentido. Ustedes como espacio político, digamos, se opusieron a acortar los plazos para que los jueces tuvieran tiempo para investigar los macrocasos de corrupción. No le pregunto tanto por la postura política que la conocemos, sino más bien le pregunto si esto pues en algún momento llegará a constituir una especie de línea roja para ustedes. Bueno, ya sabe cuál es nuestra posición, que además Yolanda Díaz la explicó de manera muy clara. No nos parece que sea la vía más adecuada y en todo caso nos parece que aquí hay que equilibrar entre bienes contrapuestos. No queremos que se pueda torpedear la acción del legislativo, pero no nos gustó
cuando el Partido Popular modificó una ley para que hubiera jueces que no tuvieran suficiente tiempo como para instruir o tratar temas macrocausas de corrupción. Pero es que yo creo que el propio Partido Socialista ya ha corregido la posición. El propio Partido Socialista ya le ha bajado el volumen y ahora parece como si se hubiera guardado un poco en el bolsillo la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Es verdad que nosotros a veces parece que sobre algunos temas tardamos un poquito más en posicionarnos. No es que lo parezca, es que lo es. Es que los estudiamos antes. Y esto es muy importante, porque en un gobierno que tiene una mayoría parlamentaria frágil, complicada, hay que ser serios y hay que huir de las improvisaciones. Y huir de las improvisaciones es que cuando decimos algo tenemos que estar muy seguros de que lo vamos a llevar hasta el final. Es verdad que hoy en día prima una gestión del tiempo en la que parece que tienes que salir, si alguien ha dicho algo, a los 7 minutos tienes que haber reaccionado y tener una posición cerrada sobre ello. Y es verdad que nosotros a veces no la tenemos. Y no la tenemos, fíjense, yo vengo de experiencias políticas y de una cultura política en las que había que tenerla siempre, había que tenerla muy rápido. Y creo que en Sumar hay una cultura de trabajo, hay un estilo de trabajo diferente. Esto los antiguos, el maoísmo se llamaba el estilo de trabajo en el partido. Hay un libro de Mao sobre esto, ¿no? Creo que nosotros tenemos un estilo de trabajo diferente en este sentido. Un estilo de trabajo que prefiere perder un poco de tiempo antes para salir con solvencia después. Ha habido mucha gente que nos ha preguntado muchas veces que cuál iba a ser, no voy a desviar, es para poner un ejemplo, cuál iba a ser nuestro modelo organizativo o que cuál era nuestra definición político-ideológica. Bueno, parece que Sumar no se define. Y nosotros respondimos, estamos en ello. Y hay cosas que en cocina tardan más. Bueno, pues lo que nos aplicamos para nuestra construcción lo aplicamos también para las políticas en el gobierno. Nosotros no vamos a ser óbice para que haya entendimiento para la ley de amnistía. Va a salir adelante. Va a haber ley de amnistía. Y nosotros vamos a trabajar para facilitarla y para que la haya. Pero sí que le llamamos a todos los actores políticos a la serenidad, a no reaccionar inmediatamente a todo en caliente y a salir un poco de esta cultura de la improvisación. No podemos tener una legislatura en la que las decisiones se deciden 3 minutos antes de tener que estar pulsando el botón de la votación. Eso no puede ser. Y eso sí que da una imagen del Parlamento y de la vida política como de improvisación permanente. Hay que salir de eso. Y salir de eso a veces implica que si no tienes clara una cuestión o si la estás trabajando, lo siento para los que se dedican como ustedes al periodismo político, pero a veces no hay respuesta. A veces la respuesta es estamos trabajándolo. A veces la respuesta es estamos en ello. Porque las cosas a menudo salen mejor así. Entonces, queremos salir un poco de la cultura de la irresponsabilidad y de la improvisación y sustituirla por una cultura que tenga la mirada un poco más larga. Hay legislatura, tiene que haber legislatura para rato, tiene que haber legislatura para que las condiciones de vida de los españoles mejoren y para que el derecho a una vida tranquila no sea un privilegio solo para los ricos. Así que, buena letra y cuando haga falta, sin correr. Hablaba usted de las experiencias políticas de las que venía. Usted ha sido arquitecto, ha participado, digamos, en la arquitectura de lo que fue Podemos, también de Más País. Y hablaba usted ahora de, por ejemplo, ese cambio ¿no? a la hora de dar una respuesta más rápida o una respuesta más, digamos, lenta, pero bien cocinada, siguiendo el símil que ha puesto usted de la cocina. ¿Qué experiencias, o mejor dicho, qué debe aprender Sumar de los fracasos de otras experiencias en las que, o los fracasos, o de, vamos a llamarlo, no conseguir los objetivos que en un momento determinado se propusieron, de las experiencias en las que usted ha participado de manera directa? Sé que es una pregunta muy compleja y tal. Vamos a ver si podemos ser un poco sintéticos en esas cuestiones. Lo voy a intentar. Tengo algunas virtudes, pero entre ellas no está la concisión. Bueno, la cuestión previa es que a menudo los empujes democrático-populares son empujes que nunca satisfacen todas sus expectativas. Pero eso no significa que no consigan avances. Es decir, las experiencias políticas que aspiran a contener, reducir y limitar los poderes oligárquicos para expandir el poder popular, el poder de la mayoría, el poder del pueblo. Esas experiencias se plantean objetivos muy altos y a menudo no llegan a esos objetivos. Y la pregunta ahí es, ¿esas experiencias entonces tienen que ser juzgadas de acuerdo a los objetivos que se plantearon o de acuerdo a lo conseguido? Pues las dos, seguramente. Toda la historia del avance democrático, del movimiento obrero, de la expansión de los derechos y de igualdad en la humanidad, es una historia en la que movimientos que se plantean llegar muy alto, no llegan tan alto como se plantean, pero por el camino a lo mejor llegan la mitad. Pero en esa mitad cambias y mejoras la vida de la gente.
Lo digo porque frente a momentos en los que hemos sido muy críticos con experiencias pasadas, creo que las experiencias pasadas, incluso cuando no consiguen los objetivos que se propusieron, transforman también el país y transforman cosas. Y por tanto hay que ser críticos, pero también reconocer las trayectorias hechas. ¿Qué cosas debería aprender Sumar? Bueno, el país ha cambiado. La España de 2024 es radicalmente diferente de la España de hace una década. Y es una España en la que yo creo que la gestión de las expectativas, de los tiempos y de los ritmos políticos, el clima emocional ha cambiado drásticamente. Vivimos un país que en lo fundamental está basculando anímicamente, no sé si en la conversación pública, pero en las conversaciones privadas, es un país que bascula permanentemente anímicamente como entre el descreimiento, la depresión y la ansiedad. Esto no es solo un dato para cuando hablas de salud mental, esto es un dato político. Esa es la España que hoy tenemos. Así que es una España a la que lo fundamental es darle certezas, es darle tranquilidad. Eso se hace con otro ritmo político, eso se hace con una atención más cuidada, más detallista a los asuntos y a las cuestiones de la vida cotidiana, a esa politización de la vida cotidiana que yo decía, a ese sacar la política y llevarla a la vida cotidiana. Y eso se hace con una gestión de nuestras expectativas y de nuestros planes más serena, más calmada, a más largo plazo. Y creo que Sumar es un ejemplo. A Sumar, de hecho, se le ha criticado por lo contrario. A Sumar se le ha criticado en el pasado como por embarcarse en procesos largos, lentos, en los que a veces, que son procesos como cuando uno, no sé, digamos como las ballenas, que a veces uno no siempre las ve emerger, pero están ahí, siguen haciendo camino. Bueno, Sumar ha decidido dotarse de otros tiempos y de otra forma de hacer política. De hacer política en el gobierno, de hacer política en la calle y en el Congreso, pero también de hacer política en la manera de relacionarnos y de construirnos. Y yo no sé si esto está bien que lo diga o no, pero lo voy a decir. También por una cierta conciencia de que no hay oportunidades permanentemente. Italia ha sido durante mucho tiempo un país referente para muchos de nosotros. Vinieras de la familia de la izquierda que vinieras, Italia era un referente. Fue un referente histórico del comunismo democrático, para el eurocomunismo, digamos, fue un referente para todas las tradiciones socialistas, ya venía siéndolo, fue un referente para las izquierdas de inspiración más autónoma y más libertaria. Italia ha sido durante mucho tiempo un inmenso referente. Hoy Italia está en una situación francamente desastrosa política y culturalmente, con un gobierno reaccionario, y con una pujanza de las ideas, de la organización y de los grupos de la extrema derecha muy preocupante. En un país que ha sido referente para nosotros en todo, en sus intelectuales, en su cultura, en sus organizaciones sociales y civiles, en su implantación política y electoral. Eso puede pasar aquí. Yo no digo que esté a punto de pasar, pero eso podría pasar. Y podría pasar si no hacemos las cosas bien. Yo no digo que esta sea la última, pero las oportunidades no se dan permanentemente. Yo tengo muchos amigos, muchas amigas, muchos compañeros y compañeras y mucha relación intelectual y política de siempre con Argentina y con el movimiento nacional y popular en Argentina. Todavía muchos están sorprendidos de que les haya podido pasar una cosa como un presidente que ha intentado, felizmente ha fracasado este primer intento, pero que ha intentado construir poderes de monarca para vender el país a trozos y devaluar las condiciones de vida de la mayoría de la clase media y de la clase trabajadora. Todavía muchos se sorprenden de que hayan podido tener Milei. Esas cosas pueden pasar. Y eso significa que si esas cosas pueden pasar, hay que cuidar las oportunidades. Cuando Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 23 de julio, no sé si es una experiencia solo mía, pero en mis círculos políticos, pero también personales, que obviamente son de izquierdas, pero digamos entre los más politizados y entre los menos, cundía la sensación de que venía una avalancha de la derecha y la extrema derecha. Y que, bueno, que había que ir a las elecciones a resistir por eso que antes se llamaba vergüenza torera, que felizmente ha cambiado esa expresión, pero como por, ¿no?, una especie de orgullo. Bueno, venga, pues hay que ir. Y conseguimos darle la vuelta primero a la balanza moral, al clima moral, de ir como asumiendo la derrota a ir ya con voluntad de victoria, y conseguimos salvarnos. Pero no nos conseguimos salvar para siempre. Conseguimos salvarlo in extremis. Y lo conseguimos salvar porque hay quien le puso coraje, hay quien le puso decisión moral de victoria y propuestas de avanzada, que fue Sumar. Pero esa involución está a la vuelta es posible en cualquier momento, y eso significa que hay que cuidar las herramientas que tenemos. Sumar es hoy una herramienta, quiere ser, y está en condiciones de ser, una herramienta
un movimiento por la democracia, un movimiento por la democratización de la libertad. Pero eso implica que hay que cuidarlo siendo conscientes de que para que nos vaya bien a cada uno nos tiene que ir bien a todos. Y eso aplica para la sociedad, pero aplica también para la construcción de un referente político como es Sumar. Y felizmente creo que esta idea que digo yo la firman, no creo, estoy convencido de que esta idea que digo yo la firman todos los compañeros y compañeras que participan en Sumar. Participen a título individual, independiente, ciudadano, o participen a título de formación política. Todo el mundo es consciente de que el bien de cada uno es equivalente al bien de todos, y que el bien de todos es equivalente al bien de cada uno. Hemos hablado de los retos del gobierno, los retos externos. Un poco en la convivencia interna da cierta sensación de que hablaba usted del Pedro Sánchez que convoca las elecciones del 23J, ¿no? Ese Pedro Sánchez efectista. De que Pedro Sánchez parece que se ha hecho muy grande últimamente, en los últimos meses, y parece que ha tomado la iniciativa en cuestiones en las que la izquierda alternativa o transformadora, las fuerzas transformadoras la tenían, ¿no? Se habló de, por ejemplo, el tema del genocidio en Palestina, ¿no? O sea, Pedro Sánchez ante Netanyahu diciéndole, bueno, hay que parar esto, o sería conveniente parar esto. El tema de la ley de amnistía, que ha comentado mi compañero Samuel antes. ¿Cree que el PSOE está que el PSOE tiene la voluntad, hablábamos antes de voluntades, el PSOE tiene la voluntad de ocupar su espacio, ¿no? En esta suerte de batalla territorial, de alguna manera, sí, y está Sumar preparado para aguantar esta embestida de un PSOE, además muy ligado a un Pedro Sánchez, que se está haciendo muy grande, su figura, ¿no? Y a la vez hace grande la figura del PSOE pues, por relación directa. Claro, yo creo que pasan dos cosas. En un gobierno de coalición al que más se ve es al presidente. Y el presidente no es de Sumar. Esto pasa siempre. En un gobierno de coalición la figura más visible es el presidente y por tanto tiene siempre más facilidad, digamos, para capitalizar las cosas. A nosotros nos alegra que Pedro Sánchez saliera celebrando la subida del salario mínimo. Pero nos ha costado, Nos ha costado que el Partido Socialista lo asumiera. Nos está costando mucho que el Partido Socialista lo vamos a lograr. Habrá reducción de la jornada laboral en España. Cuando la haya, el Partido Socialista saldrá a celebrarla. Pero por el camino a Sumar le cuesta mucho. Y Sumar tiene que disputarlo, explicarlo y perseverar mucho para que eso se haga. Y eso hay que explicarlo, eso hay que contarlo ahí fuera. En España los trabajadores van a tener más tiempo para sí mismos, van a tener más tiempo de vida, que es tiempo que en realidad esto es tan viejo y tan profundo como el movimiento obrero. Es quitarle horas al capital y darle horas a la vida. En España los trabajadores van a tener más tiempo para sí mismos. Y esto va a ser una conquista de Sumar y del gobierno. Bueno, pues nosotros la empezamos a levantar ya. ¿Qué tiene la batalla de ideas? Que la batalla de ideas tiene que cuando conquistas una idea, esa idea deja de ser tuya y comienza a ser de todos. Bueno, es que por el camino haces avanzar tu país. Cuando yo empecé, porque además me pasó en primera persona, empecé abriendo la discusión de la salud mental, primero era una bromita y la gente se reía. Y ahora es muy difícil encontrar un político, yo creo que incluso de la extrema derecha, que no hable de esto. Bueno, es que cuando haces avanzar ideas, esas ideas dejan de ser solo tuyas y pasan a ser de todos. ¿Puede pasar en el gobierno? Ojalá, porque si pasara en el gobierno sería un termómetro de que estamos avanzando. Por desgracia, en muchas cosas todavía no nos pasa, pero cuando nos pasa nos alegramos. Hoy todo el gobierno celebra que la subida del salario mínimo o que la reforma laboral no solo no han destruido empleo, no solo no han perjudicado a la economía española, sino que la economía española crece y hay más trabajadores, 21 millones de trabajadores, más trabajadores empleados que nunca. Pero eso ha costado. Eso es que Sumar empuja y luego el gobierno entero lo desarrolla. Nos alegramos, pero hay una fuerza aquí que es motor. Hay una fuerza que primero lo piensa, hay una fuerza que primero lo discute con la sociedad, hay una fuerza que primero sale a dar la discusión cultural, intelectual y programática concreta con solvencia. Y después las cosas se hacen. Por desgracia hay otros temas en los que esto todavía no nos pasa. Saben ustedes que le hemos enviado una carta al Partido Socialista para establecer ese cauce que está pactado en el acuerdo de gobierno de coalición para ver cómo gestionamos las cosas en las que estamos de acuerdo y las cosas en las que no estamos de acuerdo y las que no son evidentes. El Partido Socialista no cree que haya que regular los alquileres. Y nosotros creemos que si no se regulan los alquileres, hay un impuesto permanente que los rentistas le siguen cobrando a los trabajadores, a los asalariados, a los autónomos todos los meses. Todos los meses hay muchas horas de tu trabajo que la estás trabajando para tu casero. Y eso hay que controlarlo, hay que limitarlo. Hay gente que dice que esto no se puede hacer. Esto ya lo hemos hecho con el mercado de la energía y contuvimos los precios. Y el Partido Socialista no quiere limitar los precios de los alquileres, nosotros sí. Nosotros creemos que una política que enfrente el cambio climático y la sequía no se hace solo en las cumbres internacionales, que pasan por las infraestructuras concretas, que pasan porque el dinero está mejor invertido en el tren que en ampliar Barajas,
o en el pelotazo de la Fórmula 1, o en el pelotazo del Hard Rock, o en la ampliación del puerto de Valencia. Bueno, esas son diferencias claras. Yo el otro día una anécdota, yo el otro día volvía de Galicia y en un viaje que tenía que haber llegado como a las 11, llegué como a las 5 de la mañana, porque nos quedamos como 3 horas atrapados antes de Zamora. Yo creo que hay mucha más gente en España que utiliza el tren y que necesita mejoras en el tren, que gente que necesita una ampliación del aeropuerto. El ministro Óscar Puente, en la faceta, digamos, como de tuitero, me respondió que es que si yo creía que a Buenos Aires se podía ir en tren, no, yo sé que a Buenos Aires no se puede ir en tren, a Buenos Aires se puede ir en avión, ya, desde Barajas, eso ya se puede. Ahora, que hay más gente que necesita más aviones para ir a Buenos Aires, o gente que necesita que la cordillera cantábrica esté bien conectada con cercanías, o gente que necesita en las áreas metropolitanas de Vigo, de Coruña, de Madrid o de Barcelona que el cercanías pase y que pase bien, o que haya un metro ligero, o gente que necesita que estén pueblos del País Valenciano bien conectados entre sí. Bueno, nosotros ahí tenemos una diferencia. Creemos que hay que apostar por un transporte electrificado, no contaminante y que además genera empleo. Tenemos diferencia en la reducción del tiempo de trabajo. Tenemos diferencia que nosotros queremos incluir más servicios en la cartera de servicios de la sanidad pública. ¿Cuál es la historia de esas diferencias? Que primero son diferencias y luego, cuando esas disputas conseguimos avanzar en ellas, son de todo el gobierno. Y al avanzar el gobierno avanza el país. Y yo me alegro de eso. Ahora, creo que si el Partido Socialista cree que en la legislatura se puede mantener al tran-tran, simplemente consolidando, que no es consolidando, digamos, quedándote como estás. En ese sentido sí que creemos que el gobierno es una bicicleta. Las bicicletas no se quedan quietas, avanzan o se caen. Nosotros creemos que este gobierno tiene que avanzar y que está avanzando y ponemos todo lo posible para avanzar. Nos gustaría a veces encontrar, digamos, más colaboración y un poquito más de decisión y de audacia en cuestiones que son absolutamente fundamentales. Le cambio muy brevemente un poco de tercio. Hablaba de dar seguridad a los ciudadanos, a la ciudadanía. Seguridad parlamentaria también es llegar a las votaciones más o menos con los votos asegurados, ¿no? Hemos visto ya en este primer tramo de legislatura pues que algunas decisiones importantes pues no han terminado saliendo. Sumar empezó la legislatura con 31 diputados, actualmente tiene 27. No sé si usted, como nuevo portavoz parlamentario, uno de sus objetivos es estabilizar un poco las relaciones con Podemos y bueno, lograr esa seguridad parlamentaria de la que le hablaba. Pues yo le diría que tenemos 3 objetivos por delante fundamentales como grupo parlamentario. El grupo parlamentario tiene que desarrollar la mejor relación posible con el conjunto de los grupos parlamentarios o de los diputados que hay en el Congreso, porque la mayoría está ajustada y hay que cuidarla y tiene que salir adelante. Y lo que es mayoría socialmente se tiene que convertir en mayoría en el Congreso de los Diputados, y eso hay que trabajarlo. En segundo lugar, Marta Lois hizo un magnífico trabajo de construcción del grupo y hay que continuar y desarrollar una construcción política del grupo, de articulación del grupo, que está muy bien encarrilada y en la que hay que profundizar, en la que por desgracia no hemos tenido todavía suficiente tiempo, pero que hay que profundizar. Y luego el grupo parlamentario tiene que tener autonomía política. Somos un grupo que defiende al gobierno, pero nuestra acción no se limita a la defensa del gobierno. Tiene que ser un grupo parlamentario que pueda apuntar más lejos, que pueda levantar banderas propias, que pueda servir de acicate y de motor, no solo para votar a favor del gobierno. Obviamente lo vamos a hacer, y somos sostén del gobierno porque somos parte del gobierno y tenemos a 5 compañeras y compañeros que son ministros en este gobierno. El grupo parlamentario de Sumar, el grupo parlamentario plurinacional, va a ser también un motor en la disputa ideológica. Al Congreso también se va a hacer disputa de ideas y lucha cultural. Y el grupo tiene que serlo también, tiene que ser un grupo también que se atreva a abrir y a librar las disputas que no se dan ahí fuera. Les parecerá una tontería, medio en broma, estaba viniendo hacia aquí y me estaban poniendo un vídeo aberrante de una especie de influencer coach que hablaba de que en realidad para que te vaya mejor en la vida tienes que ir antes al curro a trabajar horas que no te pagan. Que si tú te entras a las 9 tienes que entrar a las 8 y tienes que entrar a las 8 y trabajar gratis y que la pausa de comer no la hagas, te comes un sándwich y Esta especie de orgullo del esclavo es la ideología de los poderosos y es una ideología que desarma a la gente trabajadora y la deja completamente vendida. Lo hace como con orgullo y como con palabras en inglés, pero es la ideología del esclavo.
si nuestros abuelos, nuestros padres y nuestras madres hubieran tenido esas ideas, nosotros hoy no tendríamos derecho a votar, no tendríamos derecho a vacaciones pagadas, no tendríamos derecho a negociación colectiva, no tendríamos derecho a tener derechos. Frente a esa especie de orgullo del esclavo, de tú ve a lo tuyo, sálvate, hazle la pelota al jefe y pisa al de al lado, hay que levantar una moral diferente de pueblo. No, orgullo como pueblo, de defendernos y de ser capaces de conquistar la vida mejor, pero la vida mejor se conquista juntos. Esa lucha también se hace desde la tribuna. Esa lucha también se hace desde el Congreso. También hay mucha gente que quiere escuchar algunas cosas en el Congreso que nunca escucha, ¿no? Cuando nosotros en el Congreso hemos abierto la discusión sobre la salud mental, o la discusión sobre tener más tiempo libre, o la discusión sobre que, yo qué sé, que es fundamental, no sé, lo que decía antes de limitar los precios de los alquileres, o que no puede ser que no estemos hablando de la sequía en un país que creo que los últimos 8 meses han sido los 8 meses más cálidos de la historia, los 8 meses seguidos. Eso significa, perdonadme la expresión, que nos vamos literalmente al carajo como país. Esas cosas se tienen que escuchar en el Congreso. El Congreso también es un lugar de lucha de ideas y de debate de ideas. Y hay cosas que los compañeros que están en el gobierno no pueden hacer, porque van hasta arriba para cambiarle la vida a los españoles y para transformar cosas. Y la actividad en el gobierno te ocupa muchas horas y muchas energías y muchas fuerzas. Bueno, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Entonces, mejor relación para que haya con todos los grupos parlamentarios una mayoría más sólida y más estable y no llegar, como usted decía, a la votación en su último minuto. Construcción, avanzar en la construcción política del grupo parlamentario y autonomía, digamos, ideológica para dar la disputa de ideas también desde el Congreso de los Diputados. Vamos con la última ya, señor Errejón, sí. Brevemente. Vamos a hablar de Galicia, con un BNG muy fuerte, con unas encuestas donde, bueno, han apuntado a un cierto, vamos a llamarlo, retroceso o que se ha desinflado de la propuesta de Sumar, liderada precisamente por Marta Lois, la que fue la primera portavoz del grupo parlamentario de Sumar. ¿Cómo afrontan un poco esta última semana de campaña? Bueno, creo que el debate electoral en la televisión autonómica gallega, pese a las restricciones y las dificultades de tener un debate electoral en una televisión que por desgracia se ha convertido en un ejemplo de manipulación y colonización partidista. Y no lo digo criticando a nadie porque soy madrileño y no tengo ni sintonizada Telemadrid, no sabría ahora encontrarla. Digo que esto se sufre en muchos sitios donde gobierna el Partido Popular, pero pese a todas las dificultades, el debate mostró una cosa muy clara. Mostró que Rueda no tira. Mostró que Rueda no tira. Que no tira no por él, que yo no tengo nada particular personalmente en contra de él, sino porque el modelo del Partido Popular no tira. El Partido Popular se ha servido durante muchos años de Galicia, pero a Galicia ya no le sirve. Y mostró que hay un gobierno a 3. Hay un gobierno a 3 que está a punto de salir. ¿Qué hace falta para que ese gobierno a 3 salga? Que los gallegos voten como votaron en las generales. Si los gallegos votan como en las generales, que es hace unos meses, en julio, si los gallegos votan, si la ciudadanía gallega vota como votó en las generales, hay un gobierno a 3. Un gobierno a 3 conformado por Sumar Galicia, con Marta Lois, por el Bloque Nacionalista Galego y por el PSDG, por el Partido Socialista en Galicia. ¿Y qué aportamos nosotros a ese gobierno? Nosotros a ese gobierno aportamos lo mismo que aportamos en la política estatal. Nosotros a ese gobierno aportamos, solo que, digamos, con las raíces bien firmes en Galicia, que es una tierra que Marta no solo es que sea de allí, es que conoce, es que ha participado del gobierno municipal de Compostela, es que tiene amplia experiencia de gestión en su país. Sumar Galicia es la fuerza que ha conseguido que en la campaña electoral se hable de salud mental. Es la fuerza que ha conseguido que en la campaña electoral gallega se hable de movilidad sostenible y verde. Es la fuerza electoral que ha dicho de manera más decidida que hay que limitar el alquiler turístico y que hay que controlar los alquileres. Es la fuerza que ha dicho que no puedes esperar más de 2 días para el pediatra y que hay que garantizar eso por derecho. Y es la fuerza que está asumiendo que esos trocitos de la vida cotidiana que normalmente la política nos ocupa, hay que meterlos en campaña. Creo que el debate mostró efectivamente el gobierno a 3. No estoy diciendo que el gobierno a 3 esté hecho. Digo que el debate mostró que es posible un gobierno a 3 y que ese gobierno a 3 necesita 2 condiciones. La entrada de Sumar, que es la que garantiza que Rueda caiga, y en ese sentido nosotros creemos que desde nuestra entrada en campaña y por tanto en la posibilidad del gobierno a 3, el panorama político gallego ha empezado a cambiar. Y en segundo lugar, que los gallegos voten. Cuando digo voten como en las generales, no me refiero solo a que voten en las mismas formaciones, me refiero a que voten en el mismo número. Normalmente en Galicia, en las elecciones, se vota mucho menos en las autonómicas que en las generales. Si se vota como se votó en las generales, Rueda hace las maletas. Y para eso le queda una semana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues lo de siempre, darlo todo. Muchas gracias, señor Errejón. A ustedes, muchísimas gracias.